Es realmente... Es un lugar común decir, es un privilegio para mí estar aquí con esta gente, pero en este caso no es un lugar común, en este caso es verdad, es un privilegio para mí estar aquí rodeado de esta gente, de Gregorio Morán y de Juan Carlos Monedero. Cualquier momento a lo largo de estos años habría sido un buen momento para hablar de la cultura de la transición, para hablar de cultura en general, para hablar de censura, pero quizá este momento en el que nos encontramos es el más pertinente de todos, o quizá ahora algo que algunos, como estos dos intelectuales que tengo a mi izquierda y a mi derecha, han escrito desde hace mucho tiempo, algo que ellos habían escrito hace tiempo, ahora se visualiza o ha cristalizado a la vista de la gran mayoría. Que hay una cultura de la transición que se está desmoronando, que hay un régimen, que es el régimen del 78, que se está desmoronando. No son pocos quienes lo dicen, no son pocos quienes lo comentan y quienes lo pensamos y suscribimos. Por eso quizá hoy más que nunca es pertinente tocar y hablar de estos temas. Gregorio Morán nació en Oviedo. Hay un dato de su biografía que me ha llamado profundamente la atención, sobre todo estando aquí en un teatro, en la Sala Mirador, y es que estudió arte. Dicen que vino a Madrid para estudiar arte dramático y en su exilio en Francia estudió en el Centro de Estudios Teatrales de la Sorbona. No sé si, ya le preguntaremos a él, si realmente su vocación y su pasión era el teatro o era una excusa para poder realizar otro tipo de actividades. Él dice que empezó preguntándose por las mentiras, que su generación empezó preguntándose por las mentiras del franquismo y cuando llegó la democracia dejó de preguntarse por las mentiras. Claramente él es un periodista de investigación que nunca ha dejado de preguntarse por las mentiras y que ha investigado sobre mucho relaciones entre el poder y la cultura y relaciones entre el poder en general. Escribió un famoso libro sobre la transición, un libro al que antes estaba haciendo mientras conversábamos referencia a Juan Carlos, que para él fue muy inspirador a la hora de estudiar ese proceso de la transición. Libro que en su momento pues recibió duras críticas por parte de compañeros de generación. Ha escrito sobre Suárez, Adolfo Suárez, Historia de una ambición. Volvió sobre Suárez años más tarde, ha escrito en Areu, en Diario 16, en La Opinión, en La Gaceta del Norte, en La Vanguardia. Actualmente está a punto de publicar un libro que se llama El cura y los mandarines. Creo que el subtítulo es Historia no oficial del bosque y de los letrados. ¿Es así? Un libro que ha generado cierta polémica porque iba a ser publicado por una gran editorial, creo que Planeta, y finalmente no fue publicado por esta editorial. Los motivos se los preguntaremos a él. Y preguntaremos también si la no publicación de este libro es o puede ser considerado un acto de censura. Finalmente, si no me equivoco, será publicado por ACAL, por Ediciones ACAL. Y bueno, vamos a empezar por ahí. Antes quiero presentar a Juan Carlos Monedero. Es politólogo, escritor, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, miembro fundador de Podemos y presentador de La Tuerca. Supongo que hará muchas otras cosas. Sé que canta y muy bien. Hizo teatro de pequeño también. Hizo teatro de pequeño. Y ha financiado muchos proyectos periodísticos. Es profesor en la Complutense desde el 92, esto es así. Imparte asignaturas relacionadas con instituciones políticas, teoría del Estado de América Latina, el sistema político de España y el proceso de mundialización. Ha sido asesor de distintos grupos políticos, tanto en España como fuera, en Venezuela, si no me equivoco. Tiene muchos libros publicados. A mí he leído varios libros de Juan Carlos, todos me han acercado y aproximado a la política, a mí me han educado en la política. La transición contada a nuestros padres es para mí un libro esencial y hace poco publicó Curso Urgente de Política para Gente Decente y creo que después Las Conversaciones con Julián Guita. No sé si es posterior o antes. Un poquito antes, Un poquito antes, un libro de conversaciones con Julián Guita. O sea que tu último libro es El Curso Urgente. De Política para Gente Decente.
y, bueno, aparte de ser últimamente un referente político e intelectual indispensable, ha tenido la generosidad de estar aquí con nosotros debatiendo sobre cultura, sobre el régimen del 78. Y si os parece, empezamos preguntándole a Gregorio por el tema de... No sé si Gregorio, señor Morán. Gregorio está muy bien. Por la anécdota de este último libro de Ediciones Acal, que quizás también nos puede servir para hablar de los vínculos entre el poder económico y la cultura. Pero antes que nada, que nos cuentes exactamente cómo fue el relato de lo que ocurrió y por qué este libro, que se esperaba mucho y que es muy esperado, no fue finalmente publicado por Planeta. Bueno, sí, se puede contar todo. El problema es que sea políticamente correcto o no, pero contar se puede contar todo. Y además, como estamos en familia, aunque nos graben, pues no pasará nada. La idea, yo creo que en general he escrito libros bastante gordos y en páginas, y entonces pensaba que este era de alguna manera el último libro gordo de Petete que hacía en mi vida, que van a ser 800 páginas, no se asusten, incluido el índice onomástico. Y era una reflexión sobre la cultura y la política desde 1962, que es un año emblemático donde la mayoría de los que están aquí felizmente no vivieron, pero que fue un año muy importante por las huelgas de Asturias, por una cosa que se llamó el contubernio de Múnich, incluso que un señor y una señora se casaron entonces y no le dimos ninguna importancia, pero vaya si la tenía, que era Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia. Es decir, 1962 es un año muy importante en nuestras vidas, aunque yo incluso era muy pequeño. Entonces, de 1962, el mundo de la cultura y la política tienen una relación muy peculiar, y he hecho un libro que llega hasta 1996. 1996 es otro año emblemático, pero de otra manera, es decir, el PSOE pierde las elecciones, o más exactamente, el PP gana las elecciones y ahí se cierra un ciclo. No solamente un ciclo político, sino un ciclo cultural. Yo había hecho un libro, me tiré la friolera de 10 años haciéndolo, y cuando lo entregué a la editorial no había ningún problema, en fin, más que cuestiones de adjetivos y esas cosas. Pero al final resulta que cuando solamente faltaba darle al botón de imprimir, que estaba hecha la portada, estaba hecha las pruebas, todo, el libro estaba prácticamente terminado por Editorial Planeta, aparece un fantasma que no había aparecido nunca. Y es que, claro, este es un problema, yo creo que muy vinculado a los libros gordos de Petete. Es decir, cuando los libros son muy gordos, la gente se lee las 200 o 300 páginas del comienzo, pero el penúltimo capítulo daba la impresión de que no lo había leído nadie. Y entonces, cuando lo leyeron, era un capítulo dedicado a la Real Academia Española, y entonces dijeron, porque claro, ese capítulo estaba no solamente relacionado con la Real Academia Española, sino con un personaje, digamos, mediocre, pero fundamental en la singular historia de la cultura española, que es Víctor García de la Concha, con el que comparto ciudadanía asturiana, nada más. Y cuando llegaron a leer este capítulo, que eran de 11 páginas, dijeron, esto no se puede publicar. ¿Por qué razón? Porque evidentemente el libro iba a aparecer el mismo día que la editorial ponía a disposición del público el diccionario de la Real Academia Española. Como podéis imaginar, entre lo que yo puedo vender de 800 o 700 páginas de un libro, que bueno, en el mejor de los casos se cuentan por miles, y eso siendo muy optimista y por aumentar mi autoestima, el diccionario empieza con 450.000 ejemplares. Si alguien hace números, pues bueno, se da cuenta que evidentemente la desproporción era flagrante. En resumen, que me dijeron que o quitaba las 11 páginas dedicadas a la Real Academia o no había libro. Y así fue.
quiero decir, así fue, así sucedió. Yo dije que nunca había quitado ni una página de mis libros y hubo una frase que yo creo que esto es importante porque revela a los niveles en que estamos llegando en el campo de la cultura, que es, hombre, si son 700 páginas, por quitar 11 no pasa nada. Y yo creí que sí pasaba, porque era un capítulo importante, era el penúltimo capítulo, a donde creo que no había llegado nadie de los lectores de Planeta, hasta que alguien lo divisó y dijo, esto no puede ser, porque claro, el que concedía los vistos buenos para las impresiones de los 450.000 ejemplares, que si vosotros hacéis números es algo absolutamente desproporcionado, y si hay alguien aquí dedicado al mundo editorial, que sé que está, sabrá que haciendo números eso es, en resumen, que era la historia de don Vito Corleone, ¿no? Cuando en El Padrino hay aquel momento trascendental en que don Vito dice a uno de sus hijos, creo recordar, no es nada personal, no hay nada personal, solamente es un problema del business, del negocio. Y evidentemente pues yo me caí con el negocio. Llegamos a un acuerdo de disolución matrimonial, que decía yo, y bueno, busqué otro editor, lo encontré, que es Acal, y el libro saldrá completo, por supuesto, porque la editorial además se ha portado muy bien, me refiero a Acal, obviamente, y saldrá a finales de este mes. Entonces, para terminar este exordio sobre un libro gordo de petete, que no me animo mucho a volver a repetir esta experiencia, la censura ha cambiado de signo, y yo creo que esto es lo importante. Nosotros estábamos acostumbrados a una censura de Estado, a una censura política, para entendernos. Había unos censores, fueran más o menos inteligentes, Camilo José Cela estaba entre ellos, en fin, y un montón de gente más menos citada que Camilo. Pero era la censura de Estado, ¿no? Que era la censura torpe, zafia, a la cual uno podía driblar de la mejor manera o de la peor, pero no existía la censura empresarial. Los editores lo que intentaban es editar libros, y cuanto más punzantes y radicales fueran, mejor, porque podían vender más. Esto ha cambiado. Es decir, el mundo, en este momento, al Estado le importa un carajo lo que puedan editar las grandes editoriales o las pequeñas, siempre y cuando no les afecte directamente. Y la verdad es que el mundo editorial y de los libros al poder le afecta muy poco. Pero sí afecta a la economía. Entonces, la censura económica en televisión, en los medios de comunicación, en la radio, y sobre todo en esa fascinación de la letra escrita, porque nosotros estamos siempre, vamos, sobre todo las nuevas generaciones están muy obsesionadas en la idea de que las alternativas, los medios virtuales, lo que no es papel, es lo fundamental y es lo importante, y ahí está el futuro. Pero me atrevo a decir, para iniciar una polémica así, digamos, de altura, y dejarnos de las chorradas del mundo editorial y tal, que son realmente vergonzosas, es que mientras nosotros estamos en el mundo virtual, el poder está en el papel. Y esto es algo que tenemos que empezar a pensar. Es decir, hay que mantener el mundo virtual, entre otras cosas porque es el mundo en el cual nos manejamos con mayor libertad, pero el poder real está en el papel. Y mientras no conquistemos el papel o neutralicemos su efecto, seremos realmente dependientes de una política hegemónica cultural que va en nuestra contra. Es todo lo que tengo que decir. Cuando hablas de papel, ¿te refieres a la literatura o también a los medios de comunicación? No, me refiero sobre todo a los medios de comunicación más literatura. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. No, y ahí... Es la primera vez que estamos de acuerdo en algo. Yo hay una cosa que he verificado, y es que leer en el ordenador no es igual que leer sobre el papel. Yo todos los años mis alumnos tienen que leer, da igual el texto, solemos escoger el Manifiesto Comunista porque es breve,
y la lectura... Es casual, que simplemente los porque es alumnos- breve. Casual. De verdad, ¿eh? No. Es que me daría igual hacerlo con otro texto, ¿no? Pero el manifiesto es breve, ¿no? Y sirve mucho porque la lectura que hace el alumno en casa no tiene nada que ver con la lectura que después hacemos en el aula. Yo siempre digo que en el caso extremo, una alumna que lo leyó, el manifiesto comunista, en el móvil. Es genial eso. Y al final pensaba que en vez de haberlo escrito Marx y Engels, lo había escrito Samsung, ¿no? Sí. Ir pasando no. allí, ir pasando con... Es cierto, es cierto. Fíjate que querría añadir una cosita. Hay muchos de los problemas que solemos señalar que son válidos para cualquier país. Es decir, que es un problema que es válido en España, en Francia, en Italia, en Alemania. Pero yo siempre he estado obsesionado, y por eso tengo muchas ganas de leer tu libro, y por eso para mí fue muy relevante cuando volví de Alemania a encontrarme con tu libro del precio de la transición, porque yo venía de la facultad donde se escribió la versión oficial de la transición, donde aquello era lo mejor que le había podido ocurrir a España. Víctor Pérez Díaz dijo que era la invención de la tradición democrática, olvidando la Segunda República. Todo era en una construcción muy hagiográfica, diciendo que aquellos personajes dirigidos por la figura del rey, por Adolfo Suárez, por la inteligencia de Carrillo, por la sagacidad de Fraga, empezaron a inventar a cada uno un tipo de valor para que fuera creíble que realmente fueron ellos los que trajeron la transición y no la gente, ¿no? Los 200 muertos frente a los cuerpos de seguridad y las fuerzas de la extrema derecha, los encarcelados, las presiones, las manifestaciones. El año 1979, 4 años después de muerto el caudillo, y con los pactos de la Moncloa, donde el Partido Comunista quemó su último cartucho, que era usar a comisiones obreras para ofrecer paz social a cambio de poder participar en la Constitución, fue el año de mayor conflictividad laboral de la historia de España. Es decir, que pese a todo, este país estaba en la calle, y por eso el 23F, que fue un golpe disciplinador para que fuéramos por el redil, porque ni siquiera con todas las mentiras de la transición este pueblo se encauzaba. Hay un elemento, Gregorio, de lo que tú estabas planteando, que a mí siempre me atenazó. Sobre todo, yo llego a Alemania y allí para mí es un golpe muy fuerte, porque yo se lo cuento mucho a los alumnos, que yo pensaba qué listo soy porque te cuelas en el metro. Claro, como allí no había un policía vigilándote para ver si te sacabas el billete, te colabas y decías, qué vivos somos los españoles, qué listos somos que engañamos a estos cretinos de los alemanes y nos colamos, ¿no? Hasta que me fui dando cuenta de que lo que era un pobre desgraciado que necesitaba un policía para respetar lo público. Y de repente me enfadé mucho con mi país y dije, mi país me ha engañado, mi país me ha robado la posibilidad de construir una esfera pública virtuosa. Y de repente, colándome en el metro, lo que hago es degradarme como ser humano y perder mi dignidad como ciudadano. Y encima algunos lo celebran como qué bien que somos unos pícaros, ¿no? En España un pícaro es un vivo y en Suiza o en Alemania un pícaro es un sinvergüenza, ¿no? Entonces yo empecé a darle vueltas a la idea de que España era diferente. Pero claro, darle vueltas a la idea de que España era diferente, por un lado engarzaba con la idea de Fraga, cuando como ministro de Información y Turismo empezó a vender España como un objetivo turístico, diciendo que éramos exóticos. Yo siempre cuento un golpe también muy fuerte que me llevé en Alemania, un día que tuve un ataque de hispanitis y necesitaba escuchar a Carlos Cano. Y me fui al sitio de música más importante de Berlín y pregunté en la entrada música española, sí, en la segunda planta, sección de música étnica. Y yo dije, nazis cabrones, ¿no? Entonces, claro, a mí aquello fue un choque, ¿no? Porque dije, mierda, para ellos, claro, nos colocan en la música étnica, ¿no? La diferencia de España, por tanto, yo no estaba dispuesto a asumirla en el planteamiento de Fraga de que éramos exóticos y que teníamos procesiones, y éramos un país atrasado y con niños todavía famélicos y con una presencia de la Iglesia fortísima y demás, ¿no? Tampoco me creí después la gran mentira que construyó mi facultad de que era mentira de que España fuera diferente, sino que éramos exactamente iguales al resto de Europa. Y los sociólogos, con la ayuda del Centro de Investigaciones Sociológicas, empezaron a construir la matriz de que éramos idénticos, de que no había ninguna diferencia.
toda la idea de España la séptima potencia, que luego estalló en el optimismo tontuno de Zapatero, ¿no? De que ya estaba todo conseguido. Claro, estábamos en la Champions League de todo, ¿no? Claro, yo me daba cuenta de que no me encajaba en las cosas, no me daba la gana de que fuéramos diferentes por los principios de Fraga y no me creía la mentira de que fuéramos diferentes por los planteamientos de los sociólogos del Partido Socialista. En el libro de la Transición metí un chiste de Gila, os invito a que busquéis todos los chistes de Gila, más allá de lo del teléfono. Gila tenía un humor que emparenta con todo el humor negro español de Quevedo, Valle Inclán, después las pinturas de Solana, y en un chiste hay un abuelito en una silla de ruedas tapándose las rodillas con una manta de cuadros y está hablando con un jovencito y le dice: yo antes era muy de izquierdas, pero desde que estoy paralítico soy inmovilista, ¿no? La conclusión es que empecé a darme cuenta de que el agujero de mi país era una intelectualidad que no había hecho sus deberes, que había una intelectualidad que, como titulé cuando volví en el 92, jovencito, con un artículo debajo del brazo, que me dijeron mis profesores: cuidado chaval que por ahí vas mal, textualmente, cuidado chaval que por ahí vas mal, planteando que la transición no había sido tan maravillosa, que la transición tenía mucho de fraude y que los intelectuales que estaban fungiendo como la maravilla de la lectura colectiva del interés de España, pues eran unos tipos venales, cobardes, flojos, o cuando menos que no habían estado a la altura de las circunstancias históricas, y que por eso a España le seguían oliendo mucho los pies a franquismo. Yo me encontré tu libro a la vuelta, me dijeron: no leas eso, que eso es una basura. Dije: ya, tarde, me lo estáis contando, ¿no? Porque ya no os creo. Y me encontré con tu libro y me encontré con otras lecturas y ahí me encontré con que había todo un sector intelectual de mi país silenciado. Y ahí entendí, fijaos, para mí lo más importante, y es una pelea actual. El problema no es con la transición en sí, sino que el problema es con el relato de la transición. No fue la transición realmente una mierda, lo que es una mierda es el relato sobre la transición. La transición yo creo que se hizo lo que se pudo, que fue, como dijo Vázquez Montalbán, una correlación de debilidades, que salíamos de la dictadura, 40 años, Franco se despide matando, el exilio, nos acostamos franquistas y nos levantamos demócratas, los policías ahí, los profesores de universidad ahí, los militares ahí, y mucha gente pese a todo eso protestó, pero donde perdimos la batalla es en el relato. Y por eso yo creo que nos la jugamos también la posibilidad de construir una nueva democracia en armar un nuevo relato de ese pasado que nos permita construir un relato también diferente de nuestra democracia. Y por eso ardo en deseos de leer tu libro. Y le doy las gracias a otra gran editorial, que es ACAL, que no ha tenido el miedo ni ha tenido la cobardía intelectual de la editorial Planeta para no querer publicarlo. Así que vaya por delante mis gracias a la editorial ACAL. ¿Cuál crees, Gregorio, que es esa mentira del relato de la transición? ¿Y qué responsabilidad, si alguna, tienen los intelectuales y también los intelectuales llamados de izquierdas? Vamos a ver, cuando se inicia la transición es un baúl donde cada uno saca lo que quiere sacar, ¿eh? Cada uno de nosotros, los que la vivimos intensamente, pues tenemos reunidos en grupo de amigos, sacaremos conclusiones muy diferentes, aunque una base más o menos común, y es, en primer lugar, que no nos enteramos de nada. Y esto es lo más importante en la transición. Es decir, la transición, me acuerdo de la gran indignación de los comentaristas cuando yo saqué el libro del precio de la transición, cuando expliqué que la transición fue un fenómeno manejado con los dedos, con tantas personas como los dedos de una mano y sobraban dedos. Sí, podría ser 4 personas, alguno mejor 5, que consistía en mentir a la gente, quiero decir, nada más. Es decir, ellos manejaron el proceso de legalización del PC, las primeras elecciones, los pactos de la Moncloa, por supuesto, y era como un juego de trileros, ¿no? Claro, en un juego de trileros no pueden jugar muchas personas, es decir, hay el listo y el tonto, nada más, y los que
que en los términos del mundo del lumpen se llaman los que dan el agua, ¿no? Que son los que avisan si llega la policía o no. Pero aquí la policía estaba comprada, o sea que no había ningún problema de que nadie denunciara nada. La transición es un juego de trileros, quiero decir. Cuando Carrillo, por ejemplo, doy flashazos para entender el fenómeno en conjunto. Cuando Carrillo logra venderle a Suárez que es la figura más importante para neutralizar los movimientos de masas que pueden ocurrir en España, que van a ser inmensos, Suárez se cree que es verdad. Carrillo no tenía ninguna posibilidad de parar nada, ni siquiera de activarlo. Quiero decir que sus posibilidades eran muy limitadas, pero él se convierte en el instrumento y además se ofrece para ello, por si algún problema hubiera en el movimiento obrero, yo me encargaría de neutralizarlo, cosa que hace, pero en definitiva suceden asambleas y huelgas y tal, hasta que llegan los pactos de la Moncloa y evidentemente ahí se para todo. Yo me acuerdo perfectamente, por ejemplo, que al hablar de los pactos de Moncloa a un público oyente atento que felizmente apenas si recuerda lo que eran los pactos de la Moncloa, que era un acuerdo entre empresarios y obreros y sindicatos, para ser exactos. Yo me acuerdo muy bien de explicaciones, porque entonces había un montón de intelectuales orgánicos, que diríamos en la terminología antigua marxista, ¿no? Intelectuales orgánicos, que te explicaban el carácter. Yo me acuerdo perfectamente de una reunión a la que fui. Yo ya no militaba entonces en ningún partido, sencillamente había pasado a lo que se llamaba la vida civil, y me acuerdo que se explicaba el carácter revolucionario de los pactos de la Moncloa, lo cual era realmente un ejercicio de escolástica digno de 4 siglos anteriores, ¿no? Entonces la transición fue como un embeleco. Permítame esta pedantería de palabra, quiero decir, era una cosa que a la gente la dejaba fascinada, quiero decir, que todo... yo, no, por ejemplo, yo no suelo ir a escuchar discursos, lo digo, no lo digo por ofender, porque ustedes están aquí o vosotros estáis aquí escuchando nuestros discursos interruptos, ¿no? Pero yo recuerdo una escena, es decir, que pensé, eso no me lo puedo perder. Es decir, lamentaría que algún día alguien, un nieto, me preguntara, ¿tú estuviste allí, abuelo? Y yo dijera, pues no estuve. Sí, estuve. Yo estuve en la magna ocasión en la que Manuel Fraga Iribarne presentó a Santiago Carrillo en el Club Siglo XXI. Y eso fue una escena que no olvidaré en mi vida. Hay dos en mi vida que no olvidaré de estas escenas públicas a donde yo no he ido nunca, pero aquellas dos, otra fue una de Damborenea, que no le sonará, a vosotros no os sonará de casi nada, pero que era un dirigente del PSOE en el País Vasco, que fue importantísimo y que dio una conferencia en el Club, también Siglo XXI, donde creo que el único civil era yo, todos eran policías y miembros del PSOE. Pero bueno, la de Damborenea la vamos a aparcar por un problema sobre el GAL y tal, pero tenía interés en ella. Pero la de Carrillo fue importantísimo, porque estaba Siglo XXI, que no sé si existirá todavía, entonces en el Eurowilding, absolutamente abarrotado de señoras enjolladas y algún recluta como yo, que ocupábamos las paredes y tal. Y entonces Fraga Iribarne, ni más ni menos que Fraga Iribarne, que todavía era, si la memoria no me falla, Alianza Popular, todavía no era Partido Popular, sino Alianza Popular, los 7 magníficos, que se llamaban entonces, presentaba a Carrillo en sociedad, a Santiago Carrillo. Y me acuerdo del comienzo, quiero decir, y aquel momento estelar de mi vida, quiero decir, que contaré a mis nietos, es cuando Fraga inicia su intervención diciendo, no lo puedo olvidar, aquí les presento a un comunista peligroso. Claro, era una cosa, y las señoras estaban absolutamente
enjolladas y emocionadas ante aquel comunista peligroso que echaba una sonrisa de oreja a oreja, y Fraga diciendo, de mucho cuidado, añadió, de mucho cuidado. Y entonces hubo una ovación al comunista y en ese momento salí, claro, me fui. Pero esa escena, que representa como pocas la transición, era un juego de falsedades. Es decir, ni Carrillo era nada, ni Fraga era otra cosa, era un juego de trileros. Y el trilero jefe era el rey, que decir, evidentemente. Hay que decirlo sin ningún rubor, no tengo ningún rubor en decirlo en vivo y en directo. El primer robo auténtico, quiero decir, el primer desfalco serio que se hace en el terreno político es cuando el rey Juan Carlos se queda con toda la financiación que da el Shah de Persia, a quien le ha pedido el dinero el rey Juan Carlos, para frenar el comunismo en las próximas elecciones municipales. Esto debió ser sobre el año 77, 78, vísperas de las primeras elecciones municipales. Entonces has escrito, yo lo escribí... El 79, sí. 79. Juan Carlos, el rey, para entendernos, manda una carta al Shah de Persia, que el Shah de Persia era un curtido fajador, entendámoslo así, quiero decir, se queda absolutamente perplejo ante recibir una carta pidiéndole dinero, una carta manuscrita, en inglés, obviamente. Pero se queda perplejo porque hay unas fórmulas, cuando se pide dinero no se manda una carta, quiero decir, hay que ser un recluta absolutamente impune, como era en este caso, para pedir en una carta dinero. Y un montón de millones, no me acuerdo, eran 600 o 700 millones. Creo que bordeaban los 1.000 millones, pero bueno, está escrito en alguno de mis libros y en el de Suárez, quiero recordar, en el último y en el último. Y entonces el Shah de Persia, antes de que se desmoronara el régimen, le responde diciendo que de acuerdo, pero que es un tema que habría que tratar más discretamente. Entonces, Irán, Persia, entonces, entrega un montón de dinero al intermediario, que se llamaba Prado y Colón de Carvajal, más conocido en el mundo del AMPA financiera como el Manco. A este hombre le entrega esa cantidad de dinero y reconocimiento de la UCD. La UCD reconoció que jamás en la vida recibió ese dinero. Bueno, a partir de esta historia que nunca se quiso tocar más, pero que figura en un libro, por supuesto no traducido al castellano, del secretario del Shah de Persia, que se exilió en los Estados Unidos y escribió sus memorias con los documentos que tenía, entre los cuales estaba la famosa carta del rey Juan Carlos pidiendo dinero. Es decir, a partir de este fenómeno, que no podemos tratar, porque evidentemente a quién se le hubiera ocurrido en aquel momento decir, ese hombre que es el que nos trajo la democracia y que además consiguió que el golpe del 23F, en el cual colaboró activamente y que hubo de frenar él mismo, porque evidentemente también es cierto que si él no lo frena, nos crujen, eso también hay que decirlo, pues claro, a partir de ahí todo era posible. Y yo creo que ese grano de sal, para entendernos, o ese apéndice, a partir del cual todo está permitido. Pero no era el descaro de la época actual. Entonces, había un cuñado de Adolfo Suárez que vendía corderos a Egipto, que estaba en la Moncloa, que vendía, pero bueno, cuando digo corderos a Egipto me refiero a 5.000 o 50.000 corderos, no me estoy refiriendo a una carnicería común. Había otro que se quedaba con unas comisiones, pero la verdad es que, seamos sinceros, era peccata minuta, porque claro, esto del dinero para es multiplicador. Es decir, nosotros sabemos sumar, algunos con dificultades, pero esta gente multiplica. Entonces, claro, el fenómeno de la corrupción era intrínseco al sistema. ¿Por qué? Porque la democracia, y esto en Cataluña no voy a entrar ahora en ello, pero es un fenómeno muy importante, el hecho de ser un patriota, un luchador por la libertad,
te concedía el privilegio, luchador de la libertad, me digo, bueno, un político democrático, Rodolfo Martín Villa, por ejemplo, o su hermano, que eran dos hermanos inefables. Uno ya falleció, que yo recuerde. Esto permitía la impunidad más absoluta, porque según una teoría general en la política, ¿qué es lo más importante? Como decían los leninistas antiguos, ya desaparecidos, ¿cuál es el fenómeno principal, la causa principal? La libertad, la democracia. Pues bueno, lo otro son cosas consabidas que trae la democracia. Y esto en Italia ocurrió, en otros países no, pero entre nosotros la corrupción está íntimamente ligada a la labor política. Y es como una compensación, eso hay que metérselo en la cabeza. En la transición, la mordida, que ahora llamaríamos, que entonces se llamaba sencillamente anexo supletorio al salario que ganan, fórmulas entonces, las grandes fórmulas de la transición son maravillosas. Por ejemplo, el descubrimiento de la ética. La ética no había existido prácticamente, salvo el caso de López Aranguren, que había hecho un libro, por cierto muy malo, sobre la ética en los años 60 y 70. Pero el problema de quedarse con el dinero era una compensación. Es decir, y además no eran los volúmenes que ahora se están barajando. Por lo tanto, cerrando el ciclo, creo que la transición y la corrupción son dos elementos que están íntimamente implicados. Yo quiero añadir una cosa, con vuestro permiso. Hay un chiste del 77 que me tiene el libro donde está dando Carrillo. Pero tu libro tiene unos chistes geniales. Entonces. Sí, es lo único bueno del libro. Hay un franquista diciendo a uno, pero hombre, habernos dicho que la democracia era esto y la hubiéramos traído mucho antes, ¿no? Es muy bueno eso sí. No, pero el que digo es uno de Carrillo que está diciendo, y si decimos sí a la monarquía, y sí a la bandera, y sí a la iglesia, y sí a las bases, y sí a la unidad de la patria, y desde el público le grita a uno, macho, deja algo para Fraga, ¿no? Que era un poco la medida de lo que estaba ocurriendo ahí. Fíjate que yo creo que esto lo he aprendido desde fuera. Tuve la ventaja de estudiar en Alemania, pero luego irme también a conocer América Latina y ver España como país semiperiférico, verlo desde un país central, como es Alemania, y luego desde un país de la periferia, como puede ser Venezuela o Bolivia o Ecuador, y permitirme hacer una construcción del conjunto. Y yo creo que hay tres elementos que tardé muchísimo en entenderlo, que era lo que nos faltaba en España, que tiene que ver con eso que decía antes de que España era diferente, dándole vueltas de dónde estaba la diferencia entre Alemania y España, y yo veía, por ejemplo, mucha cercanía entre Italia y España. Decía, y eso me fallaba, ¿no? Me fallaba hasta que entendí que la oligarquía y caciquismo allí se había condensado en forma de mafia, y luego el Vaticano era nuestra iglesia, y que de alguna manera Alemania compartía con nosotros tres elementos muy, muy fuertes. Uno de ellos no lo sabemos y ya va siendo hora de que lo aprendamos, que España, como Italia, es una nación tardía. Somos un Estado viejo, pero una nación tardía. Es decir, que la nación española no se empieza a cuajar hasta el siglo XIX. Por eso los catalanes se sienten nación más vieja que la española. Ahí compartíamos, ya digo, un elemento con Italia. Dos, en esa propia dificultad de estructurar el Estado, se enquistaban poderes territoriales, que eran nuestra oligarquía y nuestro caciquismo, y ahí sus mafias, y luego el poder onímodo de la Iglesia. Y eso se traducía en algo que ya digo que tardé mucho en entender, es que la enorme diferencia era que en estos países del entorno europeo existía una esfera pública virtuosa, mientras que aquí lo público no era lo de todos, sino que aquí lo público era lo de nadie. Y ahí me di cuenta de que en Alemania, en Italia y en Francia, lo que había construido esa esfera pública virtuosa era el relato sobre la derrota del nazismo y del fascismo. Es decir, que en la Constitución francesa del 46, en la italiana del 48, en la Grundgesetz alemana del 49, en todo el constitucionalismo de posguerra, el elemento central estaba vinculado al antifascismo, y que el antifascismo había colocado el Consejo Nacional de la Resistencia, donde estaba Stefan Hessel y compañía, el antifascismo había colocado
una serie de artículos en las constituciones que construían clases medias, construían un sector público, ya digo, virtuoso, construían unos partidos políticos vigilados popularmente, construían unos medios de comunicación también exigentes. Claro, y me di cuenta de que el antifascismo era algo que se condecoraba los días nacionales en Europa, mientras que en España el antifascismo era una tribu urbana. Y mandaba narices, ¿eh? En España, antifascista, tribu urbana. En Europa, antifascista, persona condecorada el Día Nacional de Alemania, de Italia o de Francia. Atentar contra Hitler o contra Mussolini te hace un héroe. Aquí atentar contra Franco te hace un criminal. Y de hecho condecoran a Carrero Blanco, ¿no?, como una víctima del terrorismo, cuando Carrero Blanco debiera ser leído, ¿no?, si uno entiende incluso la Constitución italiana, como derecho a la resistencia. Si uno se resiste al fascismo, es un héroe. Y eso es una cosa que aquí todavía no lo entendemos. Y por afirmar esto, mañana habrá ruido, ¿no? Es decir, que por afirmar que tú puedes levantarte de una manera violenta contra el fascismo es una exigencia de cualquier demócrata, en España levantarte contra el franquismo sigue siendo leído, ya digo, como un acto que mejor no lo hagamos. La Declaración de Independencia de Estados Unidos se sustenta sobre el derecho a levantarse sobre la opresión. Claro, claro, pero aquí no, ¿no? Aquí el Franco se tuvo que morir en la cama y asesinando, ¿no? Empezó asesinando y se fue asesinando. Y entonces, Gregorio, yo creo que hay tres elementos que yo creo que siguen estando pendientes en nuestro país, que son los tres sectores que siempre han construido esa esfera pública virtuosa. Uno son los medios de comunicación, que aquí pasaron de ser medios de comunicación franquistas a medios de comunicación de la democracia, con ese gran fraude que fue el diario El País, donde compramos que el diario El País era el diario de la transición, cuando era un diario que lo que hizo fue configurar una manera de pensar muy rehén de las necesidades que tenía el propio régimen. Es que ahí estaban sectores fuertes del franquismo, metiendo dinero, ¿no?, en el diario El País y de alguna manera, bueno, pues balizando por dónde tenía que ir la transición. Segundo elemento muy importante para construir esa esfera pública democrática junto a los medios de comunicación es la universidad, el pensamiento, porque los intelectuales del siglo XIX, los Zola, en el siglo XX están en la universidad. Entonces es la universidad la que tenía que haber brindado ese tipo de pensamiento crítico, y no lo ha hecho. La universidad se metió en la bodeguilla. Y ahí también hay pendiente toda una lectura de cómo el llamado felipismo, de alguna manera, banalizó el pensamiento en este país. Y cuando 100 intelectuales firmaron un cheque en blanco en el 82 para el advenimiento del PSOE, pues de alguna manera se entregaron, hicieron como las tropas vascas que se entregaron a los italianos, ¿no?, metiéndose ellos mismos en el penal y entregándole las llaves durante la guerra civil. Y por tanto esos intelectuales que empezaron a despertar con el referéndum de la OTAN, bueno, de alguna manera también se quedaron invalidados. Y al final, fijaos, que forma parte de esa pelea mal entendida que tuve yo con Sabina, al cual adoro personalmente, ¿no?, con el cual he creído. Pero fijaos que la pelea que yo tenía con que sigamos siendo en nuestro país rehenes de un pensamiento de famoseo, ¿no?, y que mientras que en otros países realmente quien es capaz de orientar el voto o de generar referencias que sirvan socialmente, coño, es un pensamiento más fuerte, aquí seguimos, ya digo, siendo rehenes de alguien que es famoso porque es muy conocido o que es muy conocido porque es famoso. Y al final te encuentras con que Norma Duval o Bertín Osborne pues pueden orientar el voto y dices, pues no me parece muy serio. Entonces, sí, voy a entrar en la polémica, si te parece bien. Sí, pero y termino una tercera, para terminar de cerrar, ¿no? O sea, que medios de comunicación que no están a la altura, una universidad que no está a la altura, y en tercer lugar, y creo que es muy relevante, quien también tiene la obligación de construir una esfera pública virtuosa es la oposición política. Y la oposición política en España tampoco fue virtuosa. No lo fue ni el PSOE ni el PC contra la UCD, no lo fue el PC contra el PSOE, luego no lo fue el PSOE contra el PP, no lo fue el PP contra el PSOE, y eso al final fue construyendo lo que hemos llamado pues, como un arma de combate, la casta, ¿no?, donde al final tiene que implosionar todo y nos tienen que detener todos los días a 40 o 50 personas para que empecemos a darnos cuenta de que algo no está funcionando en nuestro país. Sí, debería moderar, pero bueno, ya que
Ha entrado hoy el tema de Sabina, si no te importa. Yo creo que, no sé si te parece que cuando hay espacios vacíos tienden a llenarse. Y claro. Si hay, en este país ha ocurrido un fenómeno, y es que, por ejemplo, que se ve muy claro en el año 2003 con el no a la guerra, y es que el protagonismo de una lucha intelectual para intentar frenar una invasión injusta e inmoral e indecente fue capitaneado por los actores y actrices, que son un sector que no es particularmente, y lo sé porque yo soy actor y por lo tanto ignorante, no es particularmente culto ni leído, pero sin embargo tuvieron la percepción de que algo injusto se iba a cometer y el arrojo de saltar a pelearlo. Porque quizá esa dejación de la que tú hablabas antes, de ciertos intelectuales, de dar esa batalla, que implica que ahí sí que podríamos hablar de cómo son las estructuras en la universidad, en los medios de comunicación y cómo se vincula el poder y el tener un espacio al expresar una opinión y lo que eso puede implicar para uno, el coste que eso puede tener para uno. Sean cuales fueran las circunstancias, ese vacío creado ha provocado que cantantes, actores ocupen un lugar que en otros casos, o que antaño estaba ocupado por intelectuales. Y en el mayo del 68 era Sartre un poco el referente, hoy en día es... Con efectos muy injustos, porque es verdad que la libertad de cátedra permitiría que los profesores nos hubiéramos arriesgado pagando un precio, vale, pero un preciecito, porque seguiría siendo teniendo tu trabajo. En cambio, los famosos o los actores y actrices que tuvieron el coraje de luchar contra la guerra fueron castigados. Yo también lo dije con mucha claridad. O sea, Willy Toledo no tiene trabajo en España por estar significado políticamente. Y eso da señal también del atraso democrático de este país. O sea, que si de repente un actor muestra sus opciones políticas, pues queda tachado para poder trabajar. Porque de repente dicen, no, tú quedas fuera, porque entonces no recibimos una subvención. Y nos encontramos otra vez que en el mundo de la cultura y de los intelectuales pasa como en buena parte de este país, que si no tienes el carnet del Partido Socialista o el Partido Popular no tienes trabajo. Y de repente mucha gente te dice que he venido a tu acto pero tengo miedo porque si me ven igual me echan del trabajo, porque España sigue teniendo mucho de cortijo. Que eso es uno de los elementos que tenemos que solventar y donde, insisto, los intelectuales debiéramos, ¿no? Intelectuales somos todos. Lo que pasa es que unos cobramos por tener la función de intelectual y, por tanto, como función de intelectual debiéramos ejercer con mayor presencia, ¿no? Incluso con mayor radicalidad, ¿no? Y no lo hacemos. Hay un relato de la transición que es con el que yo he crecido, yo soy del 75 y a mí en el colegio se me enseñaba que, y es lo que hemos visto en la tele durante muchos años, que el rey de alguna manera trajo la democracia, que fue un consenso entre todos los distintos movimientos y posiciones y que esa palabra, consenso, ha sido glorificada a lo largo de los años. Todos los que son más o menos del 75, la palabra consenso es una palabra que tiene unas connotaciones de bondad, de algo magnífico, y alcanzar un consenso es llegar al paradigma de lo bueno. Y ese relato habla de una gente que algunos venían de donde vinieran, pero que se pactó entre franquistas y socialistas y demócratas un cambio que es lo que es la democracia y que nos dio el marco de referencia en el que nos movemos ahora. Hay otro relato que habla de algo que se luchó desde abajo y no algo que fue concedido y regalado por unas élites. Y que dicen que esa transición fue, de alguna manera, no fue más que un pacto entre élites para poder sostener lo que había en unos nuevos tiempos cambiantes. Sin embargo, ahora, antes hacía referencia, Gregorio, a la corrupción, ahora vemos casos de corrupción que son muy descarados y que da la sensación de que quizá ese pacto entre élites que ha funcionado durante tanto tiempo, quizás no sea tan estable hoy en día, quizás se esté quebrando, quizá esa fidelidad entre élites se esté resquebrajando. No sé qué pensáis al respecto vosotros. Hombre, el consenso, la fórmula del consenso fue una invención. Yo creo que en España hay una tradición de filólogos importante en la invención de palabras que acaban convertidos en... yo me acuerdo del contubernio del 62, que es una expresión realmente arcaica, consenso.
metiendo cuchara en una de las expresiones que voy a lo tuyo, que decía antes el Monedero, la inexistencia de sociedad civil en España ha sido uno de los hándicaps, el hándicap mayor que tenemos en este momento. ¿A qué se llama sociedad civil? Pues a eso, exactamente. Es decir, una gente que ha luchado en Italia o en Francia o en Gran Bretaña por estar no enfrente del Estado, sino paralelamente al Estado. Serán la sociedad civil. Cualquiera que conozca una sociedad como la milanesa, por ejemplo, en Milán, antes de que la mafia empezara a controlarla, pues era muy importante. Milán era una sociedad civil en un estado muy avanzado de control, de alguna manera, del Estado, ¿no? Luego llegó Berlusconi, la mafia, todo esto, y todo se fue al carajo. Pero nosotros nunca tuvimos sociedad civil. Es decir, yo miro hacia atrás y digo, ¿cuándo los periódicos fueron independientes en España? Hasta julio del 36. Había unos periódicos que, bueno, defendían sus intereses, pero eran independientes del poder. No era esto de... Es decir, no hay ningún medio de comunicación en este momento en España que no dependa directamente del poder, que no dependa de la subvención, seamos claros. Bueno, y algunos no solamente de la subvención, sino de créditos de 5.000 millones, que es decir, que están en quiebra, no técnica, en quiebra absoluta. Es decir, hoy comentándolo con un periodista decía, bueno, ¿cómo tenemos la desvergüenza en los periódicos de pedir la dimisión de los políticos por corruptos? ¿Y por qué no pedimos la dimisión de los directores de los periódicos que han hundido sus propios medios de comunicación? O de los banqueros que han liquidado sus propias empresas. Quiero decir, porque claro, que el alcalde de un pueblo de Rancatapinos de arriba se haya quedado con una comisión del 2% y tal, pues 300, yo cuando me dicen lo de los... se quedó con 300.000 euros, digo, ¡buah! Pringao. Pero los medios de comunicación, no hay un solo medio de comunicación en España que no viva de la subvención, así de claro. Entonces, claro, esto, dicho sea lo bruto, se puede precisar, que hay unos que precisan más y otros que precisan menos de la subvención. Pero la subvención llega a todo el mundo. Es decir, un presidente del gobierno, por ejemplo, puede, y lo ha hecho recientemente, puede liquidarse a directores de periódicos que aparentemente no tendrían nada que ver con él, pero sin embargo los puede liquidar. No voy a entrar en más detalles por no ser grosero, pero se puede entrar en más detalles. Entonces, el fenómeno de la corrupción no es sistémico solo, es que es mucho más. Es un problema nacional o plurinacional, a la cual la gente está absolutamente sensibilizada o insensible. Quiere decir que le parece que es un problema de los políticos que cobran, hay unas tarjetas negras y otros tipos que cobran los viajes para ver a su querida y tal. Pero no, eso es un problema institucional, pero la sociedad entera está impregnada de esto. Es decir, los periódicos, los medios de comunicación están absolutamente devastados por este fenómeno. Y esto, en el comienzo de la transición, no existía. ¿Por qué? No existía por un problema del negocio, no porque no tuvieran intenciones, sino porque los talleres, para entendernos, las empresas periodísticas, las empresas de medios de comunicación, eran muy modestas. El problema es que se llega a un límite en el cual ya no puedes retroceder. Es decir, tú no puedes ser una empresa multimedia y deber 5.000 millones. Es decir, porque en ese caso eres una empresa multimedia que debe 5.000 millones. Y los 5.000 millones, que es una cantidad que cualquiera de nosotros nos dejaría turulatos, evidentemente, vamos, no es que nos llevaría al suicidio, nos llevaría a la borrachera permanente. Pues esto está ocurriendo. Y mientras esto no se pueda abordar, esta sociedad no tiene medios de comunicación. Es decir, no hay medios de comunicación, seamos serios.
Que es decir, dejan unos nichos, para entendernos, en la cual podemos expresarnos algunos, privilegiados, pero son nichos, esos son nichos. Y el nicho tiene algo de cementerio, obviamente. Entonces, el problema de la corrupción y de la necesaria ruptura con ese fenómeno más que sistémico es el problema fundamental de una sociedad como la nuestra, que no se puede paliar, y eso sí que quiero insistir, sobre todo a la gente más joven, que eso no se puede paliar con los medios virtuales, porque el medio virtual es voluntario, no es el papel. El papel, insisto siempre, es el poder. Es decir, lo que lee el poder es el papel. De tal manera, y con esto te paso, de tal manera que, por ejemplo, el presidente de gobierno que hay actualmente, don Mariano Rajoy, solamente lee un periódico en papel. Y eso se lo digo con absoluta garantía, porque me consta. Es decir, pero se lee solamente un periódico en papel. Lee el Marca. Es el único periódico en papel que lee. El resto son los dosieres que da. Pero eso es una metáfora preciosa. Es decir, ¿por qué? Si los demás periódicos, ¿en qué le van a afectar? Otra cosa es que le afectaran, ya los leería. El Marca sí, porque da novedades, ¿no? Hay partidos o ciclismo, que es lo suyo, en fin, etcétera. Juan Carlos. Vamos a ver. Yo creo que la red es destituyente y el papel es constituyente. Yo creo que la red sirve perfectamente para construir conciencia crítica, para tumbar un régimen y generar su deslegitimación. Y eso ha ocurrido en toda Europa. Pero sí que es cierto que la fase constituyente ya no basta un tuit, ya no basta un mensaje, ya no basta algo breve, sino que tiene que haber reelaboración. Estamos empezando a hacerlo. Si uno mira instrumentos como Reddit, ¿no? las nuevas herramientas que estamos usando, fíjate qué interesante, serían un periódico donde hay cartas al director, la gente comenta las cartas al director y sobre las cartas del director se abren nuevos comentarios, ¿no? Y de alguna manera sería una suerte de periódico novedoso, ¿no? Entonces, entiendo que todavía estamos comenzando, pero no hay que descartar, ¿no? Lo que sí que es cierto es que cuando tú quieres realmente pasar a la fase constituyente, tienes que empezar a seguir los hilos, ¿no? Ya no basta solamente que escribas algo y lo olvides, sino que tiene que haber hilos. Y es verdad que sobre el papel es más fácil seguir los hilos que seguir los hilos sobre Internet, donde todo es mucho más fugaz. Pero hay una cosa que tenemos que reconocer, que la gente más joven tiene cualidades que la gente más mayor no tiene. Y que, por tanto, no hay que despreciar tampoco esa mayor capacidad que tiene la gente joven de hacer determinadas cosas, aunque sigo insistiendo en lo anterior, ¿no? Creo que para que algo se asiente de una manera poderosa, creo que hay que imprimirlo, ¿no? Creo que hay que convertirlo, ¿no? De alguna manera en algo estable, ¿no? Para que no se nos vaya. Hay algo que para mí ha sido muy importante, Gregorio, y creo que para ti también. De hecho, tú llevas mucho tiempo construyendo la historia intelectual de nuestro país. Has dedicado mucho tiempo de tu vida a analizar al tipo que de alguna manera es con quien tiene el diálogo la intelectualidad española, que es con Ortega y Gasset, ¿no? Que de alguna manera para hacer una historia intelectual de España y de lo que sea España, pues tienes que dialogar con Ortega, pues para seguir su senda o para decir que Ortega estaba equivocado, ¿no? En ese sentido, cuando uno mira la historia, yo creo que sacamos dos reflexiones que son muy relevantes. Una es que España ha tenido un atraso secular, seguramente no tan grande como algunos autores pensaron inicialmente, ¿no? Con Nadal y otros autores que hablaban de que España tenía un retraso de casi un siglo. Luego parece que no era tanto, ¿no? Que en algunos sectores sí, como el ferrocarril, pero que durante el siglo XIX España tuvo atraso, pero no tanto, pero tuvo atraso. El gran atraso después es, en el siglo XX, 40 años de una dictadura militar, cuando Europa está desarrollando los estados sociales. Y eso genera un atraso, ya digo, secular, que se suma al atraso previo que arrastrábamos. Y esto genera una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es que un pueblo que experimenta atrasos, cuando responde de una manera muy espasmódica. Yo creo que eso es lo que explica que aquí hay un golpe de Estado el 18 de julio del 36, pero fracasa el golpe de Estado, y por eso empieza una guerra civil.
Y la gente se echa a la calle a pedir armas. Y es el gobierno de la República el que no tiene el coraje de repartir armas para frenar el golpe de Estado. Si se hubieran repartido armas, seguramente el golpe de Estado hubiera fracasado. Pero ahí ese pueblo, ya digo, que se lanza de manera espasmódica, desordenada, a defender su democracia. Creo que durante la transición hubo algo similar. Creo que hubo un intento de ordenar el proceso, pero a la gente también le salía una respuesta espasmódica. A mí me sigue resultando espectacular que una revista como Ajo Blanco vendiera 1 millón de ejemplares. Una revista de política que vendiera 1 millón de ejemplares. Y dices, no puede ser verdad. Es 1 millón o 100.000. Igual eran 100.000 ejemplares. Igual eran 100.000. 1 millón es excesivo. No hay 100.000 ejemplares. en la historia del periodismo. Pero eran 100.000, eran 100.000 ejemplares. 100.000. Que era una barbaridad. 100.000 ejemplares, es que está vendiendo hoy La Razón y otros 20.000, 30.000, es un diario, ¿no? Pero 100.000 era una barbaridad. Y luego hay otra respuesta muy espasmódica, que es el 15M. Estoy teniendo muchos debates últimamente donde dicen que este fenómeno de Podemos va a terminar como con Berlusconi y con Beppe Grillo. Y yo les digo que se equivocan profundamente porque aquí hemos tenido una cosa que no han tenido ellos, que es el 15M. Y el 15M ha permitido construir un relato alternativo que yo creo que nos blinda frente a una salida populista hueca como la de Beppe Grillo o a una salida populista de derechas como la de Berlusconi. Y eso yo creo que nos lleva, fíjate, Gregorio, no sé si estarás de acuerdo, que en el siglo XXI el papel de los intelectuales es necesariamente menor. Por muchas razones que no os las cuento para no aburriros, pero donde una de ellas es que ahora hay intelectuales colectivos. Y los intelectuales colectivos sustituyen al intelectual individual. Y ese intelectual colectivo, pues una de las formas de expresarse tiene que ver en los movimientos sociales. La conclusión de todo esto sería que, fíjate que en este momento concreto, que es un poco donde yo no estaría de acuerdo contigo, en este momento concreto se rompe una tónica general y es que los políticos se parecen a su pueblo. Ahora mismo los políticos se están empezando a dejar de parecer a su pueblo y por eso hay esta impugnación de la política. Durante mucho tiempo los políticos son igual que nosotros y votamos a gente que es igual que nosotros y roban porque nosotros asumimos que hay que robar y tienen una posición política igual que la que tenemos nosotros. Pero cuando empieza a articularse una respuesta, ya digo, de esas espasmódicas de diferenciación, o buscamos nuevas élites que nos representen, o mientras tanto eso no ocurre, vamos alejándonos fortísimo de los partidos políticos, que creo que es lo que está ocurriendo ahora, y que explica también por qué los intelectuales están todos con el pie cambiado, donde están ahora de alguna manera queriendo acercarse, pero nos encontramos con casos patéticos, con muchos maestros míos, como Antonio Elorza, el otro día Fernando Vallespín y otro maestro mío, maestros míos todos, ¿no? José Luis García Delgado pidiendo una gran coalición, ¿no? Es decir, con una falta de altura intelectual y de coraje democrático en este momento histórico que demuestra cómo la intelectualidad que fungió como la representación de esta España bipartidista, anclada en el PSOE, pero que justificaba también la existencia del turnismo, el tiempo los ha arrollado y se están convirtiendo en una caricatura de ellos mismos. No, yo creo que, evidentemente, en el caso de Juan Carlos, la botella está siempre medio llena y en mi caso está medio vacía y es diferente, ¿no? Ya, me parece un análisis desde un lado de la barricada. Yo ya no tengo edad para estar en ningún lado de la barricada y lo puedo decir. El problema de la inteligencia española, o el problema de estos que él ha citado, es que fueron unos pendejos toda la vida, que decir, cuando eran profesores tuyos y cuando dejaron de serlo. Que decir, el problema es de tu apreciación sobre unos personajes que no quiero volver a citar sus nombres, pero que a quienes yo conocí hace tropecientos años y ya eran el mismo golfo que son ahora. Quiero decir que no, en eso no hay ninguna variación. Lo que sí hay una variación es en lo que podemos definir como intelectual. Eso, es decir, no es que los intelectuales hayan sido barridos, es que ha nacido otro tipo de intelectual, entre comillas,
que se llama el intelectual mediático, que esto es otra cosa. Quiero decir que, por ejemplo, ¿qué están haciendo las editoriales en este momento? ¿Cuál es el gran éxito de las editoriales? Que cualquier analfabeto o analfabeta puede hacer un libro, quiero decir, La Pantoja, tal. Y esta es la Pantoja gana votos. Ahora no. Belén Esteban fue el libro más vendido en las Navidades pasadas. Por esto, quiero decir. Pues esto, lo peligroso de una situación como esta es que el deterioro de la inteligencia es de tal envergadura que no hay manera de que la botella esté medio llena. No, está absolutamente vacía. Entonces, esta invención del nuevo intelectual, pero digo, no me refiero solamente a las folclóricas, me refiero a los tertulianos de costumbre, quiero decir, que les da lo mismo hablar del tsunami en Japón que de la guerra árabe-israelí, Palestina o Kiev, donde no saben situarlo ni en el mapa. Pero la invención del tertuliano, esto sí que me parece muy importante, porque esto es muy peligroso a la larga. La invención del tertuliano, por cierto, las tertulias no funcionan en ningún país de Europa. Hubo intentos, pero las únicas tertulias que funcionan son las técnicas, es decir, una tertulia de políticos sobre política, una tertulia de profesores sobre la universidad, en fin, sobre temas concretos. Pero esto de aquí, de que uno sirve para todo, eso es una invención típicamente española. Española y, vamos, plenamente de todos los componentes nacionales del Estado español, que se diría en plan técnico. El mundo de la inteligencia se ha deteriorado muchísimo, no solamente por estos mandarines que tú citabas antes, que evidentemente fueron personajes importantes hace años, en los cuales había gente que tenía confianza, sobre todo los discípulos, es decir, que volvemos otra vez a una gran tradición española, que todas las generaciones son autodidactas, es decir, que todas las generaciones, todo lo que han aprendido no ha sido en el país, lo han aprendido fuera, es decir, que hasta la visión de las cosas y tal. Es decir, contaba Juan Carlos antes lo del metro en Alemania. Yo me acuerdo de algunos colegas míos, hoy situados en posiciones muy radicales, que robaban los periódicos, porque claro, en Alemania sencillamente no hay un kiosco, hay un taco de periódicos, no sé si seguirá como en mi época, pero había un taco de periódicos y la gente cogía el periódico y dejaba su dinero. Y claro, los españoles era un negocio cojonudo. Quiero decir, sencillamente cogías el periódico y no dejabas el dinero. Claro, era la mejor manera de poder tener la prensa a mano. Pues ese tipo de hábitos de inexistencia de una sociedad civil, en el caso de la inteligencia, es absolutamente escandaloso. Es decir, hay gente de prestigio en este momento en el mundo de la cultura. Es decir, una universidad absolutamente podrida, absolutamente. Es decir, después del desmoche famoso del 39, esa universidad absolutamente muerta. Yo no conozco ni un solo profesor de universidad que no sostenga que la universidad es un invento que hay que borrar, pero no lo borra nadie. Es decir, no conozco ninguno, Es decir, sea de derecha, de izquierda o de centro, marginal o no, todos consideran que la universidad es una mierda. Pero dan clase y son catedráticos o Carlos, penenes. ¿tú eres profesor de universidad? Yo soy profesor de universidad. Y tertuliano. Ya sé que ahí hay un problema generacional, es decir, entre nosotros, no solamente por la botella medio llena o medio vacía, pero es verdad que el concepto intelectual evidentemente se ha deteriorado mucho. Tú no citabas al caso emblemático de Fernando Savaté, por ejemplo, ¿no? Que es un caso emblemático de una involución, quiero decir, ¿por qué esos intelectuales, que es lo que yo he intentado hacer en el libro gordo este de Petete que he hecho ahora, que es por qué esa inteligencia, que es algo que me fascinaba y que quería explicarme, por qué esa inteligencia crítica de los años 60 se convierte en más conservadora en los 70 y reaccionaria en los 80 y se pasa ya de las vías en los años 90. Eso hay que explicarlo, porque son los mismos, Quiero decir, no hay variación. Esto es lo más fascinante. Son los mismos. Los mismos. Es decir, los mismos que estuvieron en el PC, pasaron al PSOE, luego pasaron al PP y luego algunos se convirtieron en la extrema derecha del PP.
Pero son los mismos, es decir, son los mismos que yo conocí defendiendo la lucha armada. Quiero decir que, por lo tanto, eso hay que explicarlo, y que hay que explicarlo fundamentalmente a la gente que no lo ha vivido, porque yo ya no necesito reexplicármelo otra vez. Entonces, no es que el intelectual tradicional haya sido sustituido por el colectivo, que dice mi amigo con voluntad y entusiasmo. Ojalá fuera así. No. Sencillamente el intelectual en general ha sido barrido. Es decir, hay un capítulo en el libro este gordo de Petete que he escrito que está dedicado al país, que se llama El país, el falso intelectual colectivo. Pero fue un intelectual colectivo. Es decir, al comienzo de la transición, claro, lo que no salía en el país no existía. Era como aquello del Times de Londres, ¿no? Quiere decir que si ha muerto mi vecino y no lo dice el Times, es que no ha muerto. Pues el país ejerció esa labor, y la ejerció para todos, quiero decir, hasta incluso para la derecha, pero para la izquierda, incluso la extrema izquierda, fue fundamental. El problema es que una sociedad como la nuestra ha demostrado la absoluta inutilidad del intelectual, y esto es terrible. Quiero decir, porque claro, esto si es absolutamente inútil y además ha dado pruebas muy consistentes de su propia inutilidad, pues queda el funcionario. Es decir, ¿qué pasa al intelectual cuando deja de ejercer su función como responsable de unas opiniones y con una vinculación a la sociedad en la que vive, ya ni de izquierda a derecha, con la sociedad civil con la que vive, por muy deteriorada que esto esté, que pasa a ser un funcionario? Es decir, yo lo estoy viviendo en Cataluña, quiero decir que no quiero con esto meter cuchara en otro tema, pero es verdad. Quiero decir que, en definitiva, el sueño de todo intelectual en este momento, a diferencia de los años 60, que el sueño de todo intelectual era ser un intelectual crítico frente al poder, en este momento el sueño de la inmensa mayoría de los intelectuales es ser funcionario. Ser funcionario. Ojalá, además, esto solamente se limite a los intelectuales, porque además impregne al conjunto de la sociedad. En tu ordenador, los que vemos la tuerca, hay una fotografía de un personaje italiano, fundador del Partido Comunista Italiano, que le daba al intelectual una posición fundamental. Para Gramsci, claro, el intelectual cumplía una labor fundamental en la construcción de un mundo nuevo. ¿Cómo claro ves esta perspectiva tan oscura? No, yo compro ser pesimista, pero tenemos que ser pesimistas esperanzados. O optimistas es trágicos, agudo eso, sí, es, ¿no?, agudo eso. Porque si te quedas en el pesimismo, pues ya te han derrotado, ¿no? Y yo creo que Gramsci, en un momento histórico parecido a este, siempre decía que hay que oponer al pesimismo de la inteligencia al optimismo de la voluntad, ¿no? Hay muchas cosas de las que dices que son idénticas en Europa, idénticas, y a veces peores. Y por tanto yo creo que es una costumbre también muy hispánica el mirarnos con ojos especialmente críticos, que a mí no me parece mal, pero si nos conducen a la parálisis, entonces no estoy de acuerdo. La frase de Margaret Thatcher, de que mi gran obra no ha sido vencer a los sindicatos ni convencer a la gente de nada, sino mi gran obra es Tony Blair, ¿no? Pues yo creo que demuestra también cómo esa sociedad supuestamente con un Labour Party, ¿no?, con un sector de izquierda en el propio laborismo muy fuerte, pues se ha ido disolviendo, ¿no?, incluso en la alcaldía de Londres. Uno mira la cultura política de lo que ha sido Italia. Es que Italia, con el PCI, el Partido Comunista más poderoso de Europa Occidental, con editoriales de izquierdas, con periódicos de izquierdas, con directores de cine de izquierdas, con poetas de izquierdas, y se tragan a Berlusconi. Y de repente dices, ¿qué ha ocurrido ahí?, ¿no? Y por tanto, yo creo que nos equivocaríamos si no entendiéramos qué parte del análisis corresponde también a la evolución del mundo occidental, a lo que llamamos en la ciencia política el desarrollo de la globalización y el desarrollo de un concepto que es el de la complejidad. Es decir, la complejidad no es que todo es muy complicado. La complejidad hace referencia a que las grandes interpretaciones ya no valen, y que el mundo se ha fragmentado, y que las grandes certezas ya no funcionan, y que los grandes continentes que nos contenían pues ya no sirven, ni Dios,
ni la familia, ni el trabajo, ni las ideologías, ni el Estado-nación, y todo eso se va disolviendo, y también eso es una explicación de por qué los intelectuales pierden también mucho pie. Es decir, el intelectual pierde pie en la medida en que no puede ubicarse en un ámbito religioso, no puede ubicarse en un ámbito ideológico, no puede ubicarse en un ámbito de estructura social familiar, no puede ubicarse en un ámbito laboral, porque todo eso se está disolviendo. Y como dice el sociólogo Bauman, todo se hace líquido. Y al hacerse todo líquido, ya me dirás tú dónde demonios te agarras, ¿no? Y por eso yo creo que tenemos que intentar ver la parte positiva de lo que existe. Fíjate, Gregorio, que en toda Europa existen los programas basura que vemos aquí. Por tanto, fíjate que no tengan ellos tertulias políticas no me parece una cosa positiva. Me parece negativo que aquí no pudiéramos tener una tertulia política de 2 horas seria. Es decir, a mí me gustaría que la tuerca fuera la tertulia más vista en este país. Claro, igual que veo que en Alemania puede haber un programa ¿cómo se llama? El de Rainer Ranicki, ¿no? Un programa sobre literatura que de repente te convertía a ese señor en un señor importante, hablando de libros, 2 horas, ¿no? Aquí también lo hemos tenido. Y fíjate que lo que aquí lo ha disuelto no es que no hubiera demanda para un programa de libros, sino que las empresas de medios de comunicación han ido cayendo en ese juego y han dejado de ofertarnos ese tipo de cosas. No es que la gente quiera comer mierda, es que solo te ofrecen mierda. Es decir, que es que nos pasa a todos que estás escuchando la radio y de repente te colocan el fútbol y de repente ya no tienes a dónde irte y tienes que apagar la radio porque no tienes a otro lugar donde ir, ¿no? Entonces yo creo que también es una cuestión de qué se está ofertando, porque hemos perdido también el espacio de control de unos medios de comunicación públicos que sirvan, ¿no? a ese interés colectivo. A mí me aterró, y lo hemos perdido el hilo cuando antes lo hemos mencionado, tú decías que el fraude del rey. Yo creo que venimos de muchos fraudes. A mí me da mucha rabia cuando me preguntan mucho, es que Pablo Iglesias y tú sois Felipe González y Alfonso Guerra. Digo, no me jodas. Porque a mí, como me toca ser Guerra, ¿no? En ese reparto, claro, y Guerra era un fraude. Guerra era un tipo, es que me acuerdo tanto, que yo era jovencito, pues me acuerdo en un programa con una de estas periodistas que le decían, ¿y a usted le gustan los niños? Y, ay, los niños. ¿Cómo me gustan los niños? Y los árboles, ay, los árboles. ¿No? Entonces eran unas entrevistas que ponían en profundas dificultades a los entrevistados, ¿no? Entonces recuerdo una entrevista donde de repente le ponen el adagio de la quinta de Mahler y parece que entraba en trance. Y Guerra se pone así como, ¿conoce usted esto? Y él, ¿cómo no conocerlo? Y de repente ese fraude de señor se convirtió en el experto en Mahler o era el experto en Machado. Me acuerdo que le invitaban a congresos a hablar de Machado porque de jovencito había actuado, ¿no? Y dices, hombre, cuidado, ¿no? Entonces yo creo que hay una cosa que a mí me da un poco, a los profesores nos da rabia cuando hacemos análisis pero no somos capaces de colocar ante el gran público en nuestra reflexión, ¿no? Yo recuerdo que mi primera reflexión sobre que había una cultura política de la transición heredera del franquismo que se había hecho hegemónica, lo conté en el 92, pero tuvo que ser Guillem Martínez el que acuñara la expresión cultura de la transición para que cuajara, ¿no? La expresión, bueno, pues mala suerte, ¿no? Da igual. Lo importante es que es verdad que en esa cultura de la transición ha habido mucho fraude, que, volvemos a lo de antes, era mi enfado, ¿no? Es decir, yo decía a la gente, cualquiera puede opinar lo que le dé la gana, pues estaría bueno, igual que yo puedo cantar lo que me dé la gana. Pero parece evidente que cantar no canto muy bien. Lo vamos a dejar para otro día. Por supuesto que puedes cantar lo que quieras y cuando quieras, pero lo de cantar lo dejamos para otro día porque se nos acaba el tiempo. No por otra cosa, Juan Carlos, que me encanta oírte. Vale. No, pero que sí que quiero que quede claro que no valen igual todas las opiniones de todo el mundo. Es que no es verdad. O sea, no es igual una persona que ha dedicado muchos años a hacer una reflexión sobre los intelectuales como tú, a que de repente alguien ponga un tuit y el tuit esté a la altura de lo que tú has dicho. Cuidado con esa banalización del conocimiento porque es mentira. De repente es una suerte de democratización a la baja que nos confunde y que de repente empezamos a pensar que cultura es opinar lo que te dé la gana. No, también hay una obligación para que la esfera pública sea virtuosa a que estudies lo que tú dices, ¿no? Y en ese sentido, claro, los medios de comunicación tendrían una obligación, la universidad tendría una obligación y la oposición política
tendría una oposición. ¿Cuál es el problema? Y por eso ardo en deseos de leer tu libro, que los medios de comunicación se han convertido en un cártel, por lo menos los de papel, se han cartelizado, que los partidos políticos parlamentarios se han cartelizado igualmente y que la universidad se ha cartelizado. Y por tanto, o emerge de otro lado la posibilidad de repensarnos o estamos condenados a que nos piense la mediocridad. Como no queremos estar condenados a que nos piense la mediocridad, vamos a pasar a pensar colectivamente y es el momento en el que ustedes pueden hacer las preguntas que crean pertinentes. Ahí veo una mano alzada, ya directamente. Pues no sé si... Y allí otra. ¿Está Teresa por aquí? Que veo que no está. Pues te lo llevo yo. Pues muchas gracias. O sea, aquí servimos para todo. ¿Ves para lo que sirve un intelectual? Buenas tardes. Quería preguntar ¿por qué cuando se habla de transición, que además desgraciadamente cada día, yo creo que como consecuencia obviamente que estamos sufriendo y padeciendo la herencia de esa transición, siempre, incluso a los que os pagan por pensar, os resulta muy difícil hablar de la palabra ruptura? Yo era un joven rupturista en finales de los 70, pero a mí me pareció que fracasó, la ruptura fracasó, pero que el gran fracaso de la transición es que no se pudo hacer ruptura. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de que un año antes un dictador similar al de Franco, que fue en Portugal Salazar, con otro rollo sociológico, tenían las colonias, etcétera, etcétera, pero en Portugal sí hubo ruptura. Aquí no hubo depuración. Billy el Niño, bueno, ya sabemos a dónde ha llegado. El que nos torturaba en la universidad, tenemos recientemente noticias de él. Los del Tribunal de Orden Público, lo pasaron de tribunal, pero eran los mismos, en un lugar además donde no ha habido ningún tipo ni siquiera de transición, porque son los mismos. Obviamente ya muchos son mayores y han o muerto o están jubilados, ¿no? ¿Por qué no habláis? Me da la impresión de que hay algo a los que pensáis sobre ello con la palabra ruptura, que a mí personalmente, que yo lo viví además de una manera muy directa, porque era un joven estudiante en aquella época, a mí me pareció fundamental. Lo que pasa es que la ruptura fracasó, y como fracasó la ruptura, pues tenemos lo que tenemos. No, vamos, yo te lo digo en una frase. Yo creo que me gusta mucho la expresión de Vázquez Montalbán. Esto fue una correlación de debilidades. El franquismo no tuvo la fuerza para evitar el fin del franquismo. Lo intentaron. El primer presidente de la democracia fue el último presidente de la dictadura, que fue Arias Navarro. O sea, intentaron la continuidad, pero la presión popular lo frenó. Pero la presión popular no fue capaz de imponer la ruptura. Y por tanto, en esa correlación de debilidades nos salió esto, ¿no? Es decir, y por eso algunos decimos que nos gustaría que no hubiera una segunda transición, sino que hubiera una primera ruptura, porque una segunda transición es más de lo mismo, y creemos que es tiempo de una primera ruptura. Una ruptura, lo que pasa es que, fíjate, en la propia cultura política de este país, la ruptura parece que da miedo. Recordad que España ha sido un país durante mucho tiempo que a la gente le daba más miedo ver un contenedor ardiendo que el que la policía matara con una bala de goma a un chaval en una manifestación. O sea, que es que, oye, el pozo del franquismo, el miedo, la construcción de la violencia, del desorden, ha generado una sociedad muy goetiana, ¿no?, que prefiere la injusticia al desorden. Y eso es una de las cuestiones que hay que, de alguna manera, deconstruir a través de la cultura política, pero eso reclama sus tiempos y sus plazos. ¿Tú crees que estamos en condiciones de vivir una ruptura? Yo creo que estamos en mejores condiciones que en cualquier otro momento, porque los grandes consensos de la transición es que, o sea, mirad, esta mañana escuchaba a Iñaki Gabilondo. Tiene mérito. Que decía Iñaki Gabilondo. ¿Qué has dicho? Que tiene mérito, sí. Entonces, tiene mérito. Entonces, Iñaki Gabilondo decía, pero por favor, es que no os dais cuenta que se va a romper todo. Pero reaccionar partidos. Pero PSOE, es que ¿dónde estás? Es que no te das cuenta de la que se va a montar. Partidos. Os invito a que hagáis una profunda reflexión y que escuchéis lo que está pasando. Que se nos va a ir toda la mierda. Que se nos va a ir toda la mierda. Entonces era una suerte y lleva así mucho tiempo. Es decir, acercándose con miedo
hacia estas posiciones de la necesidad de superar un régimen que hace agua por todos lados. Enrique Gil Calvo, un profesor al cual yo le tengo respeto. Otro genio. Bueno, pues yo le tengo respeto. Le tengo respeto. ¿Fue tu profesor? ¿Eh? ¿Fue tu profesor? No, no me dio clase nunca, pero es un tipo muy listo y... Bueno, listo sí que es, sí. Tengo respeto. Entonces, claro, escribió ayer un artículo diciendo, Gil Calvo era de los que han sostenido de alguna manera la intelectualidad del PSOE del país eran Sabater, ya murió Javier Pradera, Sabater, Gil Calvo, Vallespín, bueno, hay muchos más, ¿no? García Delgado, pero así digamos Álvarez Junco. Es decir, hay una serie de no profesores... sigas, déjalo, sí. Santos Juliá... No, es que hay unos pocos... No sigas. Son ellos, claro. ¿Y qué están? Están de alguna manera, están desolados. Están desolados, están como si hubieran sido de la RDA y se les hubiera caído el muro de Berlín, ¿no? Sí, entonces, se ha caído el muro. están en un poco que son incapaces de aprender que la monarquía está en cuestión, que esa Europa que era el faro está en cuestión, porque ya no es donde miramos la democracia, sino que Europa ahora es la que nos manda memorándums secretos para cambiar la Constitución, que ya hemos cambiado, fijaos, durante la transición funcionó la idea de que nosotros obedecíamos a cambio de ascenso social. Se ha roto por primera vez en nuestro país y tenemos más de 1 millón de jóvenes fuera, a los cuales se les ha negado el ascenso social y han hecho los deberes y sus padres han obedecido y sus padres han trabajado como burros y pensando que sus hijos iban a prosperar y no, de repente se ha cortado y han dicho, si quieres prosperar tienes que ir fuera del país. Entonces, todos esos consensos sociales se han roto. El consenso, pero ¿cómo va a haber consenso si están vaciando las arcas? Si te dice la de la patronal, de alguna manera, que lo de que dijo la hija de Fabra, que se jodan los parados. Es decir, si está habiendo un contraste muy fuerte, claro, entonces yo creo que se están sentando las bases para atrevernos a crecer. Hay una cosa, Gregorio, que yo la veo mucho, que es una expresión muy fuerte. Yo a menudo tengo la sensación de que los españoles somos como hijos robados, ¿no? Hijos robados que un buen día te dicen, oye, que tus padres no son tus padres, sino que son los que asesinaron a tus padres. Y es una cosa muy fuerte, que Juan lo conoce bien, ¿no? Entonces, de repente, eres hijo de desaparecido y no solamente eso, sino que papá y mamá tenían que ver con los que torturaron y asesinaron a tus padres. ¿Y tienes el coraje de asumirlo o no? Yo creo que durante mucho tiempo no hemos tenido el coraje, porque tampoco es sencillito, ¿eh? Y yo creo que ahora estamos empezando a tener el coraje de entender que todos esos referentes, pues es que ya no nos valen. Entonces, yo no tengo la dureza que tiene Gregorio, porque Gregorio habla de la gente de su generación y, por tanto, expresa con esa dureza sus adjetivos sobre sus contemporáneos. Pero fíjate, yo que no soy tan duro con ellos, sí que se ha roto y yo soy más duro que tú, porque yo entiendo que no me deja ninguna herencia intelectual. Es decir, que no necesito cuestionarles en términos de calificativos, pero entiendo que el desarrollo intelectual de mi país no tiene nada que ver porque no dejan ningún tipo de herencia. Dejan una universidad devastada, no dejan escuela, no dejan... Yo les invito a ellos a que me digan, dime cuáles son los 5 libros importantes que ha parido España en los últimos 20 años. Decidme cuáles son las obras que habéis dejado de herencia, contadme, qué habéis hecho decente. Y entonces creo que eso es muy devastador porque no lo han hecho, ¿no? Discúlpame, pero una pregunta muy concreta y muy puntual y que tiene que ver, creo, con lo que estamos hablando, aunque sea como cosa actual. En Podemos, yo estoy muy indignado con el referéndum del otro día, pero no estoy indignado por las cosas que habitualmente se comentan, sino porque, bueno, resulta que se plantea lo que ha resultado después. Pero claro, yo me pregunto, o mejor dicho, te pregunto, ¿para Podemos es más importante que 6,5 millones de catalanes decidan sobre su futuro o que 44 millones de españoles decidan sobre la forma de gobierno, sobre si queremos república o monarquía? Porque resulta que además, aunque sé que eso habrá que pactarlo en su día cuando haya un referéndum de verdad, resulta que estos además pretenden quitarse la monarquía porque sí. Entonces, ¿qué es prioritario? A mí, personalmente, yo que no voté la Constitución y que la podía haber votado, que me abstuve, me encantaría poder votar el sistema de gobierno y no he tenido posibilidad. No veo contradictorio. Yo creo que lo que tenemos derecho es a decidir todo.
Y a mí lo que me gustaría es que en el resto del Estado aprendiéramos de la desobediencia que tuvo lugar ayer en Cataluña, para que aprendiéramos a desobedecer en el resto del Estado. Yo creo que Mas es un cara dura, creo que el referéndum es una chapuza, creo que es una desobediencia viciada, porque es una desobediencia institucional, porque la ha alimentado el gobierno de la Generalitat, que le ha metido ahí mucho dinero, pero no deja de ser un acto de desobediencia que nos invita al resto del Estado a desobedecer. A mí lo que me gustaría es que el conjunto del Estado decidiéramos todos cómo queremos convivir los diferentes pueblos de España, y que, por tanto, por vez primera se nos interrogara, cosa que no se ha hecho nunca, de quiénes somos, algo que todavía no tenemos ni idea, y que tuviéramos que tener la discusión sobre quiénes somos, y una vez que nos aclaráramos sobre quiénes somos, decidiéramos cómo convivir. Es una gran asignatura pendiente de nuestro país. Teníamos una pregunta por ahí. Hola. En primer lugar, que yo he venido porque Gregorio Morán y yo estuvimos en la Escuela de Arte Dramático en los años 60 y vi que iba a venir y dije, pues tengo que verlo. Y hemos charlado un ratillo y tal. La cuestión para mí, que es muy interesante lo que estamos hablando, pero a mí me parece que aquí se está olvidando. Creo que hay una gran diferencia entre el movimiento que está surgiendo ahora en cuanto a posible ruptura con el régimen de lo que pasó en los años 70 en la transición, la famosa transición. Vamos a ver. Había un movimiento obrero fuerte por organizarse en todo el país a partir de las comisiones obreras, que eran un sindicato asambleario unitario donde cabía todo el mundo. Era un sindicato, digamos, de asambleas, pero donde no existían centrales, sino que existía un movimiento. Incluso hubo la posibilidad de debate de que ese sindicato se convirtiera en un sindicato unitario de todos los trabajadores en un momento determinado, y el PC lo rompió. Me acuerdo, por ejemplo, en los actores, en el movimiento de actores, que estábamos en la plataforma o asamblea, digamos, de actores de aquel momento, cuando la huelga del 75, éramos todos, no existía. Que, por cierto, luego esto dio como posibilidad que después se creara el sindicato de la Unión de Actores como un sindicato unitario de todo el mundo. Pero allí vino la gente del PC diciendo, bueno, te tienes que hacer de comisiones obreras y la UGT ya está pactada, y entonces, claro, ese movimiento se rompió. Quiero decir que la diferencia es que había un movimiento fuerte obrero y lo que ocurrió fue que ese movimiento que luego siguió y donde de alguna forma no se aceptó la reforma que fue en el País Vasco con su movimiento obrero, ligado evidentemente al derecho de autodeterminación del País Vasco, que todavía sigue, eso ha seguido hasta ahora. Quiero decir, el tema fundamental es que los partidos, digamos, de la izquierda, el PC y el PSOE no existía en este país. En el 75 no existía. Tuvimos reuniones con Felipe González para ver si nos metía a Juan Margallo y a mí dentro del PSOE en aquel momento, cuando hicimos la huelga. No existía. El PC existía fundamentalmente como militantes, pero lo que realmente existía era una organización obrera de base, que es la que fue creando la posibilidad de la ruptura. Cuando esto se rompió por el pacto de la Moncloa, se fue abajo. Lo que quiero decir es que es fundamental, porque yo me pregunto en estos momentos, cara a la posibilidad de un nuevo gobierno, un gobierno popular, ¿qué pasa con los sindicatos? Es decir, el movimiento obrero en este país, si no tiene una consistencia fuerte, ¿es posible que después del cambio haya posibilidades de lucha desde la base social para que el posible programa de gobierno, que puede ser un programa de gobierno democrático, fundamentalmente democrático, cómo se va en la calle a hacer posible que ese posible gobierno se luche en la calle por ello? Porque lo que existe ahora, a diferencia de la transición... Pido brevedad, Vicente. Sí, bueno, lo que existe ahora, a diferencia de la transición, es que el movimiento es fundamentalmente ciudadano, pero el movimiento obrero, precisamente por las centrales sindicales, está agotado, está anquilosado. Sería necesario que hubiera una organización básica, popular, obrera y ciudadana para poder, de alguna manera,
ese gobierno asentarlo y tener la posibilidad de defenderlo, porque lo que viene ahora, si se gana, es defenderlo. Esta te toca a ti. Gracias. Vamos a ver, lo que plantea Vicente Cuesta está bien como planteamiento, pero es que, querido Vicente, hay que darse cuenta de una cosa, es decir, que si ha desaparecido la clase obrera, ¿cómo va a haber sindicatos obreros? Quiero decir que el problema es mucho más complicado, claro, porque la clase obrera como estructura, como organización, como masas, ha cambiado. Es decir, que en la misma medida que el sueño del obrero industrial y todas estas cosas han terminado, esto se ha acabado. Por lo tanto, retomando a partir de lo que dice Vicente Cuesta con lo que mi adversario de silla decía antes sobre la ruptura, a propósito de la ruptura y la reforma. Vamos a ver, por supuesto, en las condiciones actuales hay mucha necesidad de ruptura y pocas posibilidades de ella. Ya sé que mi ángulo es siempre mucho más negativo que el tuyo, pero sí hay un rasgo ahora, y esto sí que es importante, más importante aún que los propios sindicatos de entonces, es que lo que caracterizó la transición fue el miedo. El miedo. Esto nunca lo que hemos querido explicar. El miedo. La muerte de Franco estaba considerada, aquel famoso 20 de noviembre del 75, inolvidable, donde ahora un montón de puñados de fantasmas dicen que descorcharon no sé cuántas botellas de champán, no las descorchó nadie. Había que ser un gilipollas integral para descorchar botellas de champán con el miedo que existía en la población. Había un acojones, se tomaba tila, no se tomaba champán. Entonces, cuando vuestros padres os digan que descorcharon las botellas, que por cierto debían estar ya caducadas porque duró mes y medio muriéndose, o sea que vamos, ya tenía que estar el champán pasado de estar en la nevera. La característica fundamental, por lo que la ruptura fue imposible, por más que se quisiera y que se anhelara una parte de la sociedad, era un elemento clave, el miedo. A la muerte de Franco, todos los partidos, sin excepción, todos, habían declarado que ese mismo día se iniciaría una huelga general. Hay un capítulo en el libro del precio de la transición dedicado a ese, en mi librito, aquel antiguo. Ese día hay un montón de datos, quiero decir que cuando los obreros, y yo entonces todavía estaba en el PC, los obreros fueron a las fábricas, los más voluntariosos, quiero decir que fueron a las fábricas a intentar que se hiciera una huelga general, vamos, la gente los miraba como si estuviera, evidentemente se tardó 1 minuto y medio en darse cuenta que no había condiciones no para la huelga general, sino para piar, ¿no? para decir pío pío, que es decir, no había ninguna posibilidad. Las colas del Palacio Oriente eran infinitas, se ha olvidado siempre eso, eran infinitas, llegaban hasta más allá del Parque del Moro, es decir, del Campo del Moro, de la parte de atrás, es decir, era absolutamente imposible iniciar nada, había miedo. Y sin embargo, esto es un fenómeno que no voy a alargarme ahora porque estamos realmente comidos de tiempo. Este es un fenómeno que la nueva gente, es decir, aquellos que evidentemente representa mucho mejor Juan Carlos Monedero que yo, no existe. Ese miedo ya no existe. Es decir, el peso de 40 años de la dictadura a mí me pesa mucho más que al colega Monedero. Me pesa mucho más. Nos afecta a todos, pero nos pesa de diferente manera. ¿En qué sentido? En el miedo. El miedo fue una componente fundamental de la transición. Sin el miedo, tradúzcase consenso, pacto de la Moncloa, lo que usted quiera. Sin el miedo no se hubiera producido todos esos fenómenos, porque simplemente el recuerdo de la guerra civil y sobre todo de la represión de la posguerra era tan fuerte
que la paz era a cualquier precio, y digámoslo así, a cualquier precio, no volver a repetir la experiencia. Y esto se ha terminado. Esto sí que es un rasgo nuevo. Es decir, ahora el problema de la guerra civil, el problema, por ejemplo, de por qué son los nietos los que sacan los nichos de sus abuelos y no fueron sus padres, porque esto tendríamos que analizarlo. Es decir, la inmensa mayoría de los nichos que se están abriendo para recuperar a los abuelos lo hacen los nietos, no lo hacen los hijos. Los hijos de mi generación esas cosas no las hacían. Es más, ni siquiera decía dónde estaban enterrados. Eso es un movimiento a partir de superar el miedo. El miedo ya no existe. Entonces, evidentemente, las posibilidades de una ruptura, yo que soy más bien escéptico en general, son bastante más posibles ahora de los que eran entonces. Porque ahora hay una nueva generación que no tiene miedo. Tiene miedo al despido, al hambre, a la necesidad, etc. Pero eso es un miedo activo, o puede ser un miedo activo. Pero el miedo de entonces era un miedo secular, era un miedo metido en las venas, era un miedo que heredado, era de una fuerza aplastante. Cuando se dice que había mucha gente que peleaba contra la dictadura, no digamos boberías, éramos 4 y el de la moto. Y el de la moto no siempre estaba. Es decir, toda esa historia es equivocada y por eso no hubo ninguna posibilidad de ruptura. Ninguna posibilidad de ruptura. A ningún partido se le ocurrió, a la muerte de Franco, salir a la calle. En la misma medida, que es un hecho importantísimo, que el 23 de febrero del 81, cuando se produce el golpe de Estado, no hubo nadie que saliera a defender la democracia. Nadie. Que no les cuenten mentiras, no salió nadie. Me acuerdo que del PC salieron 4 en un 600, o un coche, un 5000, no me acuerdo muy bien. Vamos a hacer el ridículo, ¿qué iban a hacer con el 5000? Podían hacer otras cosas, pero no era el caso. Entonces, esa superación del miedo sí que es un fenómeno que está recogiendo, yo creo que con talento, un movimiento como Podemos, y eso sí que es importante. Hay una generación diferente que no tiene miedo. La nuestra fracasó, queridos colegas, fracasó porque el miedo estaba metido en la sociedad de una manera absolutamente aplastante. Si no, era imposible que el franquismo durara 40 años. Porque evidentemente en Portugal los que se levantan son unos militares y el fenómeno de la represión era diferente y se levantan los militares. Y los obreros no se enteran absolutamente de nada hasta que la revolución está ya hecha. Por lo tanto, el ejemplo no nos sirve. Ahora, asumo por primera vez un rasgo de optimismo diciendo que evidentemente esta generación tiene algo que nosotros no tuvimos. Esta generación no tiene miedo y esto abre enormes posibilidades. Cuando hice el libro de la transición me pregunté qué había pasado para que el 18 de julio del 36 un golpe de Estado y el pueblo se echara a la calle a pedir armas. Y el 23 de febrero del 81 el pueblo se metiera debajo de la cama, ¿no? Y me preguntaba qué había pasado ahí entre medias. Y era evidente que lo que había pasado era muchísimo miedo, mucha represión y la construcción de un relato que ocultaba la ausencia de miedo. Y ahí es donde quiero plantearte un matiz, Gregorio. Podemos no sale de la nada. No hablamos mucho de ello porque entendemos que es un proceso de larga data y que nos va a llevar tiempo. Pero Podemos bebe de las peleas de nuestros mayores. Si tú te das cuenta, yo siendo jovencito, niño casi, me acuerdo cómo la revista Interview publicaba exhumaciones de fosas, muchísimas. Es decir, que en el 76, en el 77, en el 78, muchas exhumaciones, muchísimas, en Canarias, en Andalucía. ¿Sabéis cuándo se frenaron las exhumaciones? El 23 de febrero del 81. Fue el cierre radical de las exhumaciones. Por tanto, fijaos, aquí ha habido una tensión constante entre sembrar miedo o luchar contra el miedo. ¿Y sabéis qué ocurre? Y esta es la palabra para mí clave, que los lugares de España que han mantenido algún tipo de memoria son los lugares donde hay más elementos para construir la democracia.
en el País Vasco, por ejemplo. El País Vasco, o Cataluña, o Galicia, o nosotros mismos, unos profesores de ciencia política criados también en la memoria, y que nos ha permitido entender que no vamos a hacer ningún tipo de adanismo con Podemos de que surge de la nada, pero que estaría bueno. Entendemos, fijaos, que la memoria es recuperar a aquellos que anticiparon nuestra rabia. Pues claro, y en ese sentido, fijaos, ese elemento de recuperación de la memoria, ese elemento de recordar a los que no tuvieron miedo. Sería muy injusto decir que nadie, o que todos tuvieron miedo. No, hubo gente que no tuvo miedo. Como decía antes, el año 79 fue el año de mayor conflictividad laboral de la historia de nuestro país. Tuvieron que en Vitoria vaciar aquella iglesia a tiros y murieron 5 trabajadores. Y Fraga gritaba que la calle era suya y tuvieron que matar a 200 personas entre la derecha y las fuerzas de seguridad del Estado. Y constantemente el diario El País, ahí está nuestro amigo Víctor San Pedro, que ha dirigido alguna tesis doctoral, o si no la ha dirigido, por ahí estará, acerca del papel del diario El País con el ruido de sables constantemente alimentando esa idea de no se les olvide tener miedo, ¿no? Sí que es cierto que nuestra generación no tuvo miedo. Es verdad que fuimos nosotros los que fuimos a preguntar ¿dónde está el abuelo? Fuimos nosotros los que nos manifestamos delante de la sede del Partido Popular el 13M diciendo queremos la verdad antes de votar. A mí aquello fue un hecho emblemático. Para mí ahí empezaron a hacer la verdadera democracia en España, porque castigamos a un gobierno por mentirnos. Y nos dijeron que era jornada de reflexión y que no podíamos estar ahí. Y nos dio lo mismo. Y nos fuimos delante de Génova y de repente esa noche había 40.000 personas por Madrid dando vueltas y ni una agresión a ningún ciudadano proveniente de ningún país del norte de África o de ningún país árabe. Por tanto, fijaos, yo rescataría la tensión y frente al pesimismo de Gregorio Morán le diría que es precisamente la tarea de gente como Gregorio Morán la que explica que nosotros estemos aquí. Yo entiendo que tengas una mirada fuerte y dura contra tu generación, ya no te diría yo la que tengo. Yo tengo mucha rabia generacional que no he podido desplegarla esta noche porque te has encargado tú. Entonces, no me has dejado a mí hacer ese papel, ¿no? Tengo mucha rabia generacional con una generación que creo que ha sido muy patética, que creo que sobre todo ha sido muy poco generosa, ¿no? Pero también quiero recordar a esa gente que sí que se la jugó, porque gracias a esa gente que se la jugó, creo que nosotros estamos aquí hoy. Nos da tiempo a una última pregunta. Vemos ahí, tenemos una... La última, porque hay un señor allí. Bueno, soy Milagros Viñas, soy profesora de esta escuela y quería hablar porque, respondiendo un poco a lo que tú decías, es verdad que hubo miedo en parte de esa época y hubo mucha gente que no tuvimos miedo. No éramos pocos. No estábamos en los partidos. Habíamos tenido un padre horrendo, dictatorial, y muchos jóvenes de esa época no queríamos estar en ningún partido. Y no lo estábamos. El PC nos parecía de derechas, totalmente de derechas. Y no tuvimos miedo y perdimos, pero salimos. Y yo recuerdo la desobediencia civil de muchos compañeros y compañeras y muchas mujeres que organizábamos planificación familiar, que estábamos, por supuesto, no nos detuvieron porque cayó la amnistía, que mandábamos a la gente a abortar a Londres. Y que, como yo, otras muchas personas que salieron, se manifestaban y que daban saltos. Y los saltos era que gritábamos y salíamos corriendo. Porque el problema que teníamos era que si nos detenían o nos podían suicidar o nos podían dar hasta el carnet de identidad. Entonces yo creo que no hubo ruptura y fue precisamente porque el miedo lo tenían los franquistas muchísimo. Cuando hubo el atentado a Carrero Blanco, el ministro dijo tapar el agujero y decir que ha sido una explosión de gas. Fíjese si tenían miedo. Los franquistas tenían mucho miedo. Y
los partidos también tenían mucho miedo. Y hubo otras personas que no estábamos en los partidos y éramos muchísimos. Lo que pasa es que perdimos. Y perdimos y no pudimos hacer la ruptura. Casi un 40% de personas no votó la Constitución. Éramos muchos en contra de la reforma. Y entonces quería reivindicar que miedo hubo, pero que hubo otra mucha gente que no lo tuvo y que perdimos frente a que no pudimos hacer la ruptura. Pero aquí seguimos dando la vara. Yo sigo dando la vara. No sé si queréis añadir algo. El soberano cierra. Pues vamos a tener que cerrar aquí. No veo más, pero... había un señor ahí que... Había un señor que vamos a darle una oportunidad y ahora sí, ya con esto cerramos, que estamos pasadísimos de hora. Gracias. Quizá habría que plantearse en este país el quitar el lazarillo de Tormes, la lectura obligatoria de la ESO, o colocarla en una edad más madura para poder entenderlo, porque lazarillos hay muchos. Yo creo que son importantes las palabras, y las palabras definen lo que vivimos, y seguimos emperrados en llamar transición a algo que yo no creo que sea realmente la transición. Creo que lo que ha ocurrido en este país en su momento es que Alfonso XIII y los Borbones encargaron eliminar al enemigo de la monarquía y de la oligarquía. Montaron, como tantas otras veces a lo largo de la historia, desde 1700, los Borbones han montado guerras enfrentando al pueblo español, montaron una nueva guerra. Mi abuela, que nació en 1880 y sabe más de reyes que todos nosotros juntos, murió en el 79, fijaos si vio reyes, le llamaba a Franco el regente. Decía que era el regente y que aquello era una regencia. Y este periodo que llamamos transición habría que llamarle ya, o empezar a llamarle restauración. De la misma manera que una huelga general no dura 24 horas, es un paro de 24 horas general si se quiere. Nos hemos instaurado en una época en la que lo que nos valen son los eufemismos. Y a la gente de abajo, al pueblo, no le llega lo que nosotros hablamos aquí, lo que escuchamos, lo que nos contamos y nos decimos. Los españoles ven la televisión, escuchan los 40 principales, compran el libro de Belén Esteban y no tienen un aprendizaje y un conocimiento profundo de la historia, que es lo más importante, porque siempre es la asignatura pendiente y lo que les han hurtado. Y es lo que hay que hacer, devolverle la historia a los españoles, pero la historia real. Y eso creo que son los intelectuales los que deberían empezar a hacerlo. Yo sí quiero decirte una cosa. Fíjate, el pesimismo es la antesala de la derrota. Y fíjate que las mujeres, fíjate, yo creo que lo cuento mucho, creo que ha sido muy emblemático. De repente el Partido Popular interpreta que retrotrayendo 35 años atrás la ley de interrupción voluntaria del embarazo consigue votos. Y lo ponen en marcha, todo el gobierno lo apoya, todo el Parlamento, con un voto secreto, todos los diputados del Partido Popular, incluidas las mujeres, votan el anteproyecto, y las mujeres en shock. Las mujeres mayores, de repente, salieron 4 a protestar, y las jóvenes ni siquiera, porque no entendían qué demonios estaba pasando, hasta que de repente empezó a activarse la memoria y empezaron a entender que las luchas de hoy son los derechos, las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy son los derechos de mañana. Y tirando de memoria, de repente las mujeres empezaron a activar y con la fuerza de esa memoria generaron movilizaciones que tumbaron no solamente la ley, sino que se cargaron a Gallardón. Y de repente ese señor se va del gobierno como lo que siempre ha sido, un reaccionario heredero de lo peor de la historia autoritaria de este país, ¿no? Gracias, fijaos, a la memoria. Por eso, fíjate, antes planteaba el compañero que lo que hacía la diferencia era la clase obrera, y yo creo que ya no.
porque en Asturias había clase obrera y un sinvergüenza como el Fernández Villa generó una estructura corrupta de la mano de un sindicato para paralizar la posibilidad de que en Asturias emergiera algún tipo de respuesta. En cambio, en otros lugares no ha sido así. Por tanto, la diferencia está en mimar la memoria. No es gratuito que la derecha en este país haya hecho un esfuerzo omnímodo por no tocar la memoria. Y cuando se cargan una parte del libro de Gregorio Morán, se quiere encargar la posibilidad de que nosotros recuperemos nuestra memoria, porque en el diccionario está la posibilidad de que reinterpretemos muchas cosas, porque es que hay una pelea por interpretar en el diccionario de la Real Academia qué significa franquismo, por ejemplo, y por qué son estos tipos, el Víctor García de la Concha y compañía, los que a través de su capacidad de ponerles nombres a las cosas nos impiden la posibilidad de construir nuestra propia realidad. Y no es gratuito que las 11 páginas que le censuran a Gregorio Morán sean 11 páginas vinculadas a ponerle nombres a las cosas, porque así empieza la Biblia, así empieza el Génesis, poniéndole Dios, con ayuda de Adán, el nombre a las cosas. Más que Dios y Adán, en el caso hispánico, se ha quedado en algo un poquito más chusco, ¿no? Igual que los norteamericanos tienen a Superman y otros a Super López, pues nosotros en vez de a Dios y Adán tenemos a Víctor García de la Concha y estos personas de número de la Academia, que eran todos unos piernas al servicio de los intereses. Ahí sí que yo soy duro. De repente son académicos Ansón, es académico Cebrián, es decir, son académicos de la lengua, la gente que ha servido a su amo, ¿no? Por tanto, fijaos, donde nos la jugamos no es en recuperar una clase obrera que ya no existe como tal, ahora estamos hablando más del precariado, sino en recuperar la memoria que nos han robado en este país. Recuperemos la memoria y tendremos la palanca para reinventarnos la democracia. A finales de este mes, comienzos del siguiente. Está ahí la editorial, hay gente de la editorial. ¿Qué día sale el libro de Gregorio? Yo creo que se presenta el 2. Bueno, el 2 se presenta. Por lo tanto, a ¿dónde se presenta? De diciembre. En la Central, en la Librería Central de Madrid se presenta el 2 de diciembre el libro de Gregorio Morán. Muchísimas gracias a todos y a todas. Al final como un anuncio de televisión. Hemos venido aquí para hablar de su libro. Muchas gracias.